Listo. Mir, ¿querés arrancar? ¿Ayl Álvarez está o estamos Fernández y Pirovano? De nutrición. Para organizarnos. Vicky, si querés arranquen ustedes, que tienen la Dale. presentación tan bonita y muestran todo más bien teórico y yo ya les voy contando. Claro, más de la práctica. Obvio. Claro, la idea en realidad nuestra, que yo le había comentado a Martín con Nadia, nosotras somos nutricionistas del Pirovano, era contar un poco el protocolo que tenemos armado el equipo de soporte nutricional del hospital, que es el mismo que vamos a aplicar en la sala Sarip, pero como tuvimos el primer paciente el lunes, la experiencia que tenemos en esa sala es poca, sí tenemos experiencia en soporte, por eso la idea era abocarnos más a contarles cómo es nuestro proceso, y después Mirta del Fernández les iba a contar un poco más de la experiencia. Comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, obviamente la idea es que nos sirva a todos, es contarles un poco cómo es nuestra forma de trabajo, así que si tienen algún comentario, alguna duda, bienvenida. Bueno, primero es importante contarles qué son las actividades que nosotros realizamos en la sala. Mir, vos también, si querés acotar algo. Tranqui, Vicky, dale, sí, gracias. Por suerte nos complementamos. La primera evaluación que nosotros hacemos, la idea es ir viendo punto por punto en la presentación todas las actividades que realizamos. Lo primero que vamos a hacer cuando entra el paciente es realizar una valoración del estado nutricional basal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo recibimos al paciente? Después vamos a hacer un seguimiento longitudinal que va a incluir antropometría, composición corporal y fuerza muscular. Con esos datos nosotros vamos a hacer un diagnóstico de situación, un diagnóstico de su estado nutricional para poder calcularle los requerimientos calóricos y proteicos. Después vamos a evaluar si eso lo podemos cubrir por vía oral o si necesitamos utilizar una vía enteral, parenteral o alguna mezcla de los tres. Vamos a monitorear cómo es el seguimiento, digamos, de este paciente, y de acuerdo a eso vamos a ir viendo si necesitamos rediseñar el plan, si vamos a seguir con lo mismo o cuál es la estrategia a seguir. Entonces, para arrancar, como dije antes, es la valoración del estado nutricional basal. Lo primero que hacemos es un screening nutricional para detectar cuál es el paciente que requiere más atención. Esto es como un tamizaje para ver a qué paciente necesitamos dedicarle atención más urgente, lo más urgente posible. Para esto utilizamos distintas estrategias. Una es el MST, que lo que evaluamos es la pérdida de peso del paciente y la disminución de su apetito, que estos dos son factores claves que se relacionan con el riesgo de desnutrición del paciente. O sea, es simplemente preguntarle si perdió peso. Si el paciente no sabe, se le puede preguntar si nota que la ropa le queda más floja, si se ve más flaco al espejo, y si está comiendo menos de lo habitual o no. Y eso nos va a dar un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje vamos a determinar si el paciente tiene riesgo como para hacer una evaluación más exhaustiva, o si el paciente no tiene riesgo, hay que reevaluarlo semanalmente porque sabemos que durante la internación, aunque ingrese sin riesgo, durante la internación es probable que por no estar, digamos, en su ambiente y por todo lo que le pasa, pueda comer menos y pueda perder peso. Esta es una de las herramientas que la verdad que es nuestra favorita porque no nos lleva más de un minuto. Y las guías lo que nos dicen es que es obligatorio, o sea, por protocolo, detectar el riesgo en los pacientes en las primeras 24 o 48 horas de internación. Si tenemos más tiempo, estamos por el NRS, que es otra herramienta de screening un poquito más exhaustiva. Acá lo que vamos a evaluar es el índice de masa corporal, la pérdida de peso en los últimos 3 meses. Siempre que hablamos de pérdida de peso es involuntaria, no si el paciente se estaba cuidando. Si hubo disminución en la ingesta de la última semana y si cursa alguna enfermedad grave. Si alguna de estas 4 preguntas, la respuesta es positiva, pasamos a una segunda etapa donde vamos a evaluar el estado nutricional, que acá volvemos a evaluar la disminución de la ingesta, la pérdida de peso,
y la severidad de la enfermedad. Si por su enfermedad va a tener un mayor gasto metabólico o no. Y esta herramienta lo que también tiene en cuenta es la edad. Si el paciente es mayor de 70 años, suma un punto más. Entonces, de acuerdo a esto, si el paciente suma igual o más a 3 puntos, o mayor a 3 puntos, consideramos que se encuentra en riesgo nutricional, por lo que tenemos que iniciar lo antes posible la terapia nutricional, el soporte. ¿Qué pasa en los pacientes que vienen de SARIP, que ingresan a SARIP en realidad? Bueno, esto en realidad no es necesario hacerlo porque sabemos que son pacientes que vienen de terapia y que están en riesgo nutricional. Pero bueno, les queríamos contar un poco en caso que ingrese otro paciente por dónde arrancamos. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran acotar? Vamos. Bueno, una vez que tenemos el riesgo del paciente, lo que vamos a hacer es obtener el diagnóstico nutricional del paciente, y esto lo hacemos a través de la evaluación global subjetiva. Acá lo que vamos a evaluar es cambios en el peso corporal, en la ingesta, en los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, en su patología y un examen físico. Y vamos a clasificar al paciente como normonutrido, desnutrición leve a moderada o desnutrición severa. ¿Por qué los colores del semáforo? Porque sabemos que si la evaluación global subjetiva es A, sabemos que tenemos una semana como para aguantarlo si no está cubriendo sus requerimientos nutricionales. Si es una EGCB, sabemos que el tiempo se acorta a 4 o 5 días. Y si es una EGC, la atención tiene que ser urgente porque ese paciente ya está desnutrido y sería iatrogénico seguir esperando. Bueno, esto es lo de recién. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Como primer punto, la variación del peso y de la ingesta en las últimas 2 semanas. El peso, si aumentó, si no tuvo cambios, o si disminuyó. Y lo mismo con la ingesta. Si la ingesta no tuvo ningún cambio, si tiene una dieta oral insuficiente, si está con dieta líquida o si está con la vía oral suspendida. Como segundo punto, vamos a evaluar los síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal, también en un periodo menor o mayor a 2 semanas, que son los que van a interferir después en que la ingesta sea menor, al igual que la absorción. La capacidad funcional, si el paciente está a la cama, si tiene una actividad limitada o si puede moverse y realizar sus actividades de la vida diaria normalmente. El factor de estrés, si cursa una enfermedad con estrés bajo, moderado o alto. Y el examen físico para evaluar la pérdida de grasa subcutánea, la pérdida de grasa muscular, así como anemia o edemas. De acuerdo a estos 5 puntos, nosotros vamos a ir clasificando y vamos a determinar si el paciente está bien nutrido, moderadamente desnutrido o severamente desnutrido. Bueno, con lo que vimos hasta ahora lo que tenemos es el diagnóstico nutricional. Ahora a eso lo que le vamos a sumar es una evaluación antropométrica para poder ajustar el cálculo de los requerimientos calóricos y proteicos que planifiquemos para ese paciente. Acá lo que vamos a evaluar es el peso. En general, lo que solemos preguntar es el peso habitual del paciente, el peso actual, que tenemos balanzas, las balanzas Omron en el servicio. Bueno, justo el otro día con la ayuda de la kinesióloga pudimos pesar a la primer paciente SARIP, porque si no son pacientes que a veces es más riesgoso pesarlos y preferimos manejarlos con el peso estimado que tener el peso real por el riesgo de caída. Y después lo que vamos a evaluar también es la circunferencia muscular del brazo, que nos va a servir para evaluar cómo es la masa muscular de ese paciente, y la fuerza muscular con la fuerza del grip, que ahí después los kinesiólogos nos van a poder dar una mano. Entonces, teniendo el peso actual del paciente y la talla, lo que vamos a obtener es el índice de masa corporal, que en los adultos de 18 a 65 años vamos a usar el índice de masa corporal, la clasificación normal, que considera como normal es de 18,5 y 24,9, pero en los adultos mayores de 65 años lo que vamos a utilizar son otras tablas, porque lo que se vio es que hay una menor mortalidad cuando el índice de masa corporal es un poquito más alto. Nos vamos a manejar con un índice de entre 22 y 27 como normal.
Bueno, otro de los puntos súper importantes a tener en cuenta es el porcentaje de pérdida de peso, que acá sí lo que vamos a evaluar es el peso habitual del paciente y, bueno, lo vamos a relacionar con el peso actual para ver cómo es la pérdida de peso. Se sabe, sin importar el tiempo, que si el paciente perdió más del 10% del peso, ya la pérdida es grave, una gran pérdida también el lunes que evaluamos a la paciente estrella, tenía una pérdida de peso, un porcentaje de pérdida de peso del 13%, o sea, por más que su masa muscular todavía está conservada, la realidad es que la paciente está andando bien por los restos que tenía, porque con esa pérdida de peso, la verdad que tenía una situación bastante complicada. Entonces, según el tiempo en que perdió peso y el porcentaje de pérdida, vamos a ver si la pérdida de peso es significativa o es grave. Bueno, otro de los puntos a evaluar para evaluar la masa muscular es la circunferencia muscular del brazo. Con esta prueba lo que hacemos es medir el perímetro braquial, como ven acá en esta foto, y el pliegue tricipital. Y con esta fórmula obtenemos un valor que luego lo percentilamos y vemos cómo está la reserva de masa muscular. Si percentilas menor a 5, entonces, teniendo en cuenta la evaluación, digamos, global subjetiva y la valoración antropométrica, lo que vamos a hacer con estos datos es calcular la metacarboproteica para este de tablas. Usamos guía. Vicky, se te entrecorta la señal. ¿A mí? Sí. Uy. A ver. ¿Se corta mucho o más o? No, es por No, momentos. Sí, de a ratos nomás. Señal tengo, si no me paso al celu. Nadie, vos acotás si se me corta. Está bien. Avisame, Martín, si se corta y le hago el pase a Nadia. Bueno, seguí. Corta mucho. Bueno, entonces, una vez que calculamos el requerimiento calórico y proteico de ese paciente, lo que tenemos que evaluar es cómo vamos a cubrirlo. Obviamente vamos a tener en cuenta también acá la evaluación de fonoaudiología. El objetivo para que la ingesta sea solamente oral es que por lo menos el 75% de sus requerimientos la paciente pueda ingerirlos por boca, y ahí podemos complementar con algún suplemento oral, que por suerte por lo menos en el Hospital Pirovano contamos con un montón de suplementos que podemos elegir cuál es el mejor para cada paciente. En caso de no poder cubrir ese requerimiento con la vía oral, ya tenemos que pensar en una alimentación enteral como soporte. Y en caso que el paciente tenga alguna alteración del tracto gastrointestinal que no permite este tipo de alimentación, habría que pensar en una alimentación parenteral. Obviamente, como dije antes, esto se puede mezclar. Tenemos pacientes que están con suplemento y parenteral, tenemos pacientes que están con enteral y parenteral, pacientes que están con suplemento y enteral. Eso va, hay tantas posibilidades de mezclar como pacientes y situaciones. Vicky, para los neófitos como yo, ¿cuál es la diferencia entre enteral y parenteral? Bien, buena pregunta. Enteral es la alimentación que va al tracto gastrointestinal, que puede ser por una sonda de alimentación o si, digamos, si el paciente va a necesitar la sonda más de 5 o 6 semanas, lo ideal es hacerle una gastrostomía, que es la misma sonda pero que va al estómago. Parenteral es la alimentación que va por la vía central, que va por la vena, no toca, digamos, el tracto digestivo. Obvio que siempre le damos prioridad al tracto digestivo, ¿no? Mientras que sea funcionante el tracto digestivo, siempre se recomienda alguna vía que sí toque el tracto digestivo, porque trae menos complicaciones, porque mantiene el trofismo intestinal, la microbiota y demás. Tal cual. Tenemos pacientes que por más que tengan alimentación parenteral, si podemos, aunque sea pasarle 10 mililitros, 5 mililitros hora de alimentación enteral, va a ser beneficioso para mantener todo lo que es la barrera intestinal. Bueno,
Hasta acá todo muy lindo, pero el punto 5 es uno de los más importantes, que es el monitoreo de todo lo que planificamos. Ya sabemos que de nada sirve planificar y después no chequearlo o no saber en qué quedó. Entonces, el objetivo es, en cuanto a la ingesta, hacer monitoreos diarios para ver si hay que ajustar algo del plan de alimentación, y en cuanto a lo que es la evaluación nutricional, realizar monitoreos semanales para ver cómo va haciendo la evolución del paciente. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a servir a nosotros para saber cómo viene el paciente y si hay que rediseñar el plan o podemos seguir por el mismo camino? El porcentaje de cobertura del requerimiento calórico, que va a ser la relación entre las calorías que le administramos o las calorías que consume, porque muchas veces administramos más de lo que necesita porque sabemos que va a comer un poco menos, y el porcentaje de cobertura del requerimiento proteico. Estos son los dos indicadores con los cuales nos vamos a guiar para saber si estamos yendo por el buen camino o si tenemos que ajustar algo. ¿Y por qué es importante ir chequeando esto momento a momento? Justamente para evitar que el paciente se siga desnutriendo. Si nosotros reevaluáramos cada 10 días cómo viene el paciente, bueno, la verdad es que perdemos un montón de momentos en los cuales podríamos redireccionar y evitar que continúe perdiendo masa muscular. Por eso el proceso de soporte nutricional que actualmente hacemos en el hospital y que vamos a implementar también y que estamos implementando en la sala SARIP es, como punto principal, el diagnóstico nutricional. De acuerdo al diagnóstico vamos a diseñar el plan terapéutico que luego vamos a implementar. Esto se va a monitorear diariamente lo que es la ingesta y semanalmente lo que es la evaluación antropométrica. Y se va a reevaluar para ver si hay que rediseñar el plan terapéutico o si estamos bien por ese camino. Y por otro lado también lo que tenemos planificado es hacer un seguimiento al alta, porque sabemos que con el alta, digamos, no termina todo el proceso nutricional, sino que necesita poner un seguimiento por consultorios de nutrición. Bueno. Acá la idea más que nada era resaltar que en realidad, bueno, agradecer primero la invitación a Martín y resaltar que esto es un trabajo en equipo. Obviamente la evolución, digamos, del paciente y la mejoría va a ser con el granito de arena que ponga cada profesional, y nosotros, más allá de todo lo que hacemos desde la parte nutricional, también necesitamos de los otros servicios, ya sea de kinesio para ayudarnos a generar la masa muscular, de fono para ayudarnos a adecuar las consistencias, de musicoterapia. De enfermería, que también a veces tienen que asistir en el momento de la ingesta del paciente. Tal cual. Fono ahora nos está dando una mano muy grande. Está bien que ahora tenemos una sola paciente, pero nos está dando una mano muy grande también con el tema de las ingestas del paciente. Le está ayudando a comer en el almuerzo, en el desayuno, y eso también nos ayuda un montón. No sé, Nadie, si querés acotar. No, por ahora, bueno, nuestra experiencia es breve porque tenemos solamente 2 pacientes recién ingresadas, pero digamos lo que estamos haciendo es todo este proceso, digamos, que recién describimos. Por ahí todavía no llegamos a la fase del monitoreo semanal porque todavía no tuvimos tiempo, pero sí ya se les hizo a ambas el diagnóstico nutricional al ingreso del SARIP, con todas las mediciones que nombramos anteriormente. Ya hicimos todo el cálculo de requerimiento calórico, proteico, y bueno, la prescripción de la alimentación diaria cada una, y ahora cuando se complete la semana haremos el monitoreo correspondiente. No sé, igual si quieren, antes de preguntas, que cuente un poquito, Mir, su experiencia. ¿Verdad que te dejo de compartir la pantalla? Okay. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Mirta Antonini, soy nutricionista del Hospital Fernández. Un placer estar acá compartiendo no solamente con distintos profesionales, sino distintas instituciones, así que bueno. Bueno, sumado a lo que contó Vicky y Nadia, es un poquito también lo que nosotros hemos puesto en marcha. Yo les cuento un poquito ya la experiencia. Lo primero que voy a agregar es que si bien las chicas mostraron todo esto cuando el paciente entra a la sala de rehabilitación, es también muy importante ver de dónde viene el paciente,
y en general somos las mismas, digamos, profesionales que los seguimos en otras salas. En mi caso, yo soy la que hago las terapias en el Hospital Fernández, por lo tanto, todo empieza, digamos, desde la terapia. Lo que actualmente tratamos en la unidad de terapia intensiva, que es de donde vienen estos pacientes, primero de que se trate de administrar la cantidad de calorías y proteínas que le prescribimos. Sabemos que muchas veces hay muchísimas interrupciones en la alimentación, y por lo tanto eso es un punto que controlamos todos los días, que realmente reciban lo que necesitan, porque todo este paso empieza, digamos, en la terapia. Mismo aún sabemos que estos pacientes, muchos de ellos requieren muchísimas maniobras de prono y durante muchas horas, así que al menos en el hospital, en un trabajo interdisciplinario, estamos todos de acuerdo en continuar alimentando de manera enteral a aquellos pacientes que la mayoría requiere por estar intubados, aún estando en una posición prono. Así que por lo tanto, digamos, comienza todo desde el momento cero que el paciente entra a la terapia, vamos chequeando esto, y cuando sale la terapia y pasa a la sala de rehabilitación, ahí también seguimos, digamos, todos estos pasos que mencionaron las chicas. Coincido, el método de screening hoy en día no lo realizamos porque es un paciente que en realidad el método de screening lo deberíamos realizar ni bien ingresa al hospital, digamos, a su ingreso a la UTI. Sabemos que son pacientes que ya están en riesgo, tan solo por haber estado en la UTI más de 48 horas intubados ya se consideran pacientes en riesgo, así que procedemos directamente con la evaluación nutricional. Lo que la experiencia nuestra muestra es que la mayoría de nuestros pacientes llegan a la sala de rehabilitación ya decanulados, pasan, en nuestro caso, pasan de una terapia como a otra terapia en donde continúan un poco la criticidad, pero empiezan a ser decanulados, o sea que ya llegan decanulados a nuestra sala, al menos en nuestro hospital, y muchos de ellos llegan con nutrición enteral, otros llegan con vía oral y otros llegan con las dos vías complementarias. Siempre surgió como un tema muy importante, que por suerte lo estamos trabajando mucho, que es común que a veces al paciente se lo extuba en la UTI e inmediatamente en pos de descomplejizarlo le sacan la sonda de alimentación enteral, por la cual venía recibiendo y cubriendo todos sus aportes, y de repente tan solo con la vía oral es casi imposible que el paciente llegue a cubrir lo que venía recibiendo a través de la nutrición enteral, así que trabajamos muchísimo en eso y por suerte en nuestra experiencia estamos muy de la mano en esperar la opinión tanto de fonoaudiología, si ya haya hecho la prueba de dilución post-extubación en donde esté el paciente, o luego de unos días de extubación si aún sigue con la vía enteral, y desde mi parte para ver si realmente el paciente puede llegar a cubrir o ya está cubriendo sus requerimientos vía oral como para poder destetarlo de la nutrición enteral. Esto por suerte va muy bien, por supuesto que siempre tenemos algunos pacientes en donde quizás se arrancaron la sonda, o por ahí en el traslado de la UTI a la sala la sonda se fue, bueno, como todo, pero tratamos de reevaluar y de ser necesario recolocarle la sonda, trabajamos mucho con los médicos clínicos también de la sala para que se pueda lograr. Les cuento la experiencia de los pacientes que nosotros tuvimos, la mayoría, no les voy a decir al 100%, pero la mayoría con un estado nutricional de obesidad al ingreso a la UTI, por lo tanto he visto porcentajes de pérdida de peso enormes, aproximadamente algunos pacientes entre 15 a 20 kilos, y que aún así uno cuando los ve siguen en un estado nutricional normal o hasta de sobrepeso, pero sabemos que realmente lo que han perdido es masa muscular, por lo tanto la importancia, como reflejaban las chicas, de ver lo que requieren, de por supuesto darle mucha importancia al aporte proteico y sin dudas de trabajar con kinesiólogos de la mano, porque si no sería imposible tan solo con las proteínas permitir que no sigan perdiendo masa muscular, así que trabajamos muy de la mano con los kinesiólogos y la verdad que hacen un laburo enorme. Como les decía, la mayoría tiene un montón de pérdida de peso, vienen obesos y seguramente lo que perdieron fue masa muscular en la mayoría de ellos, y si no, pacientes que vienen en un estado ya de malnutrición porque quizás entraron en un estado de normopeso a la UTI, pero aún así perdieron mucho peso. La pregunta es, ¿estamos haciendo algo mal, digamos, que los pacientes vienen con tanta pérdida de peso de la UTI? La realidad es que sabemos que cualquier
digamos, cualquier paciente que entra a la UTI es como algo inevitable por todo el catabolismo por el cual pasa, que va a perder de peso y seguramente va a perder masa muscular porque empieza a usar sus proteínas en pos de requerir energía, digamos, y utilizarlas con otras funciones. Pérdida va a haber, el tema es, bueno, tratar de, por eso les digo, estar alertas desde la UTI que reciba lo que tiene que recibir y cuando llegue a la sala de rehabilitación tratar de al menos que no siga perdiendo. La experiencia con algunos pacientes, he visto pacientes que han ganado 5 o 6 kilos durante aproximadamente unos 20 días en la sala de rehabilitación, lo cual es muy positivo, y no ha sido a expensas de masa grasa, lógicamente por el trabajo que están haciendo con kinesiología. Entonces esto también es muy importante chequearlo. Nosotros un poco como la idea que tienen las chicas, lo que hacemos es, cuando el paciente ingresa a la sala, tomar el peso, la talla y la dinamometría. Con eso se hace un diagnóstico nutricional, la mayoría está en una valoración global, digamos, desde el punto de vista nutricional B o C, porque ha tenido mucha pérdida de peso. Controlamos el peso semanalmente, la dinamometría al ingreso y al egreso de esta sala de rehabilitación. Colaboran, y de hecho los chicos de Kinesio hacen la evaluación antropométrica, ya que están muchísimo tiempo con los pacientes y permiten mucho más esto que mencionaban las chicas. A veces nosotros solos nos es muy difícil pesar a los pacientes, así que en general dan una mano excelente los chicos de Kinesio, y con la dinamometría lo mismo. No medimos circunferencias nosotros, tan solo porque en realidad es muy cortito, al menos tenemos pacientes que han estado más de 20 días en la sala de rehabilitación, pero es difícil quizás llegar a ver cambios. Sí, por ahí es un buen parámetro para evaluar el paciente a los 3, 6 o 12 meses al alta, ahí sí seguramente podamos ver cambios. Hacemos una anamnesis al paciente, si tiene vía enteral, siempre mantenemos lo que venía teniendo en la terapia, más un casi 25, un 50% más. Piensen que los requerimientos en los pacientes que salen de la UTI aumentan hasta en un 25 o un 50% más, lo cual a veces es muy difícil de cubrir. Hay pacientes que piensan que requerirían casi 2.500, 3.000 calorías en ese momento de rehabilitación. Por eso insisto en esto de que los pacientes que salen con una sonda, es importante que la mantengamos el tiempo que sea posible para poder administrarles todas las calorías y proteínas. También a veces uno habla con el paciente y el paciente no quiere más la sonda, nos ha pasado con muchos pacientes, y están, digamos, motivados a la ingesta bioral, y bueno, ahí también hay que escuchar un poco la opinión del paciente y tratar de ver si por la vía oral podemos hacer el mayor esfuerzo para cubrir sus requerimientos. Trabajamos mucho de la mano de Fono, ahí la veo a mi querida Euge, que ahí está presente, bueno, Alejandra Falduti, por supuesto, y todo el equipo de Fono, que ven a los pacientes desde la UTI hasta la sala de rehabilitación. Constantemente estamos en contacto para ver qué tipo de alimentación necesitan. Nosotros tenemos 2 planes adaptados a pacientes con disfagia, uno que es como una consistencia más bien licuada y otro que es como una consistencia más procesado, y por supuesto manejamos en el caso que sea necesario el espesamiento de los líquidos, y después tratamos de ir progresando. Fono los evalúa a diario y por lo tanto llevamos una comunicación muy fluida en decir, bueno, este paciente puede pasar a un plan un poquito más liberado en cuanto a la consistencia. Sabemos que los planes más bien tipo licuados o procesados no son del mejor agrado, por lo tanto a veces se dificultan las ingestas. Entonces cuanto más rápido podamos avanzar, por supuesto el paciente lo permita y su estado deglutorio también, cuanto mejor, más rápido lo podamos hacer mejor. Usamos muchísimos suplementos nutricionales orales, que son estas botellitas que mencionaron las chicas, el Ensure, el Fortisip. Nosotros no teníamos tanto en el hospital, pero yo me encargué de pedir a todos los laboratorios una donación, y hemos tenido muy buena respuesta. Todos nos han enviado un montón de productos con el afán, digamos, de cubrir a estos pacientes, así que lo que estamos haciendo es dándoselos durante la rehabilitación, y lo que estoy haciendo es al momento del alta, a la mayoría de los pacientes les doy suplementos nutricionales para que se lleven a su casa por lo menos para 10 a 15 días.
la verdad que se van muy agradecidos y lo siguen utilizando porque es muy difícil, al menos tratando en instituciones públicas, que los pacientes después puedan acceder a este tipo de suplementos, y ahí las veo también a las chicas de asistentes sociales, es muy difícil también cubrir estos para que lo puedan conseguir gratuitamente, así que si les viene bien el dato también, chicas, los laboratorios nos han ayudado todos y nos han entregado un montón de unidades para tener en esta sala. Así que hemos tenido suerte con eso. Bueno, no mucho más, tratamos de usar menúes, lo que nosotros en las instituciones llamamos individuales, digamos, no lo que está tipificado en el menú que sale por pliego, sino que hacemos menúes más ricos para aquellos pacientes que lo pueden comer. Les aseguro que es un placer preguntarles qué quieren comer y mandarles pizza, empanadas, están chochos, no salen como en casa, pero bueno, deja de ser un poco el pollo con el puré de calabaza que todos conocemos del hospital. La verdad que en eso tenemos mucha suerte, lo podemos hacer, lo podemos implementar y hemos tenido suerte, ver que los pacientes comen bien, nada, es un punto, aparte pensemos que vienen de mucho tiempo, algunos casos sin usar la vía oral, sin poder comer, y la verdad que verlos en esta progresión, la verdad que es importante y es una alegría. ¿Qué más les puedo contar? Creo que un poquito todo. Nosotros no tenemos pacientes con nutrición parenteral en la sala, porque en nuestra institución no usamos parenterales en salas, digamos, no tenemos pacientes con un acceso central para nutrición parenteral, únicamente los tenemos en unidades cerradas, así que ningún paciente que tuviese nutrición parenteral podría pasar a esta sala, solamente los recibimos con enteral o vía oral, o ambas, y creo que nada más. La verdad que laburamos en un equipo, nada, que uno siempre menciona el equipo interdisciplinario en todo punto teórico, y hoy en día yo, al menos en mi humilde experiencia, es la primera vez que veo que trabajamos de manera interdisciplinaria. Es un placer esto, la verdad que estamos todos conectados, nosotros hacemos un pase semanal de todos los pacientes con todas las especialidades, y eso también es súper valioso, y bueno, creo que nada más. Esa es un poquito la experiencia. Estamos todos alertas de la alimentación. Es verdad que a veces el paciente no puede comer por sí solo, eso lo sabemos, nos pasa a diario con muchos pacientes por ahí que no tienen la fuerza, no lo pueden hacer, así que bueno, todos estamos alertas a estas situaciones, hasta a veces el compañero ayuda, porque sabemos que muchas veces en una misma habitación tenemos dos pacientes que uno colabora con el otro, o mismos los profesionales que podemos dar una mano, y bueno, creo que nada más, esta es un poquito nuestra experiencia, es muy buena, todos los pacientes, ningún paciente se fue con nutrición enteral a su casa, todos salieron con vía oral, aún viniendo con nutrición enteral desde la UTI. Si les tengo que decir, de todos los que recibimos, la mitad habrá venido con nutrición enteral y la otra mitad con vía oral, pero la verdad que el trabajo del Fono es grandioso, laburan a diario, y la mayoría se va con un plan de alimentación casi normal. Algunos mismos durante su estancia en la sala les hacen una videodeglución para asegurarnos, digamos, cuál es su estado de glutorio, y para tratar de que se vaya con la alimentación lo más liberada posible, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es que se vaya con espesantes y demás. Los espesantes los proveemos desde el servicio de alimentación, se los dejamos al paciente, y las chicas de Fono dejan un cartel enorme para que el paciente sepa cómo manejarlos. Así que nada, para mí es un placer en estos tiempos poder trabajar así, los resultados son buenos, ver a los pacientes caminando, contentos, emocionados, agradecidos, más gorditos, como les digo. Cuando entran a la sala les digo que les debo 20 kilos, y después por suerte les quedo debiendo un poquito menos porque les regalé algunos kilos, así que eso es una alegría. Así que bueno, eso es un poquito, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Gracias. No, buenísima la exposición. La duda que yo tengo es cuando hacemos el pasaje de la alimentación enteral a la vía oral, en esa transición de alimentación mixta, muchas veces los pacientes manifiestan tener poco apetito, no tener deseos de comer.
Entonces, bueno, uno los va esperando, va buscando a ver de qué manera pueden ir queriendo recibir más alimento vía oral. La pregunta es, el descenso del alimento por sonda, ¿de qué manera ustedes consideran que es lo mejor? Porque hay lugares que lo dejan nocturno para que el paciente durante el día no reciba alimento y empiece como a tener más definido el periodo de saciedad respecto de deseos de comer. Hay otros lugares que los dejan, creo que es con menor goteo durante todo el día, continuo. Bueno, ¿cuál piensan ustedes que es la mejor manera? Mira, Mariana, nosotros en general lo que tratamos de hacer, y lo ideal sería ir destetando de a poco, digamos, entonces lo mejor es pasar quizás desde un ritmo continuo, pasarlo a que sea nocturno, digamos, ciclizarlo únicamente durante la noche. Entonces ahí es verdad que le permitís al paciente un poquito más de libertad para que pueda comer vía oral. En general es raro que el paciente se llene literalmente con la alimentación enteral. Pensemos que como mucho lo que le puede ir por hora son no más de 100 mililitros. Si uno piensa la cantidad que son 100 mililitros en el estómago, más por ahí lo que viene teniendo de horas anteriores, pero digamos, es raro que se llene. Pero sí es verdad que algunos pacientes, seguramente los que están más lúcidos y los que tienen muchas más ganas de sacarse esa sonda y de empezar a comer vía oral, manifiestan alguna disconformidad o molestia con la sonda. Pueden ser las dos posibilidades. Una, si el paciente no la manifiesta y vemos que la vía oral del paciente es muy escasa, porque le cuesta comer, porque no tiene apetito, la realidad es que es indicación dejársela durante todo el día y que la vía oral cubra lo que pueda llegar a cubrir, pero nosotros asegurarnos los requerimientos con la vía enteral durante las 24 horas o la mayor cantidad de horas que pueda pasar. Ahora, si estamos en ese paciente que o está molesto con la sonda, o refiere llenarse, o tiene más ganas de comer, entonces en ese caso sí, si vemos un paciente motivado y que realmente la ingesta es buena, empezamos a ciclizarla y la pasamos nocturna, y dejamos que durante el día coma. Esto requiere que día a día, digamos, nosotras vayamos evaluando cuánto come el paciente. Teóricamente, como creo que las chicas lo llegaron a mencionar, deberíamos asegurarnos que el paciente coma el 75% de lo que necesita vía oral para decir, bueno, listo, le sacamos la sonda. Y en general, si cubre un 50%, se la dejaríamos solo durante la noche. Entonces cubriríamos un 50 vía oral, un 50 vía enteral nocturna. Pero la realidad es que depende de cada paciente, y es verdad que a veces lo que nos pasa es que un paciente, por ahí lo voy a ver y me dice, y ayer comí todo porque vino riquísimo, pero hoy no comí nada. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué punto le saco la sonda? Porque nos pasa como a todos. Hay veces que el paciente tiene más apetito, se levantó de mejor ánimo, le gustó más lo que le llegó lo que le tenía que llegar, porque sabemos que los errores están. Entonces también hasta qué punto nos aseguramos que el paciente coma todos los días como para decir, le saco la sonda. Pero cualquiera de las dos posibilidades son óptimas, depende de cada paciente, y como te digo, me ha pasado tener pacientes que yo sabía que necesitaban la sonda, sí o sí, porque no iban a comer la totalidad por vía oral, pero el paciente estaba tan necesitado de sacarse esa sonda y quería comer por vía oral, que bueno, ahí también escuchamos al paciente y decimos, bueno, mirá, tenés que hacer un esfuerzo enorme por comer, porque si no te tenemos que poner otra vez la sonda. Entonces creo que en estos pacientes que vienen también de estar golpeados mucho por esto que pasaron, está bueno escucharlos y está bueno ver cuál es el mejor camino. A veces, Mariana, también pasa que uno lo piensa en la noche y a lo mejor la noche fue distinta, no hay tantos profesionales dando vueltas y no le colgaron el alimento. Quizás por olvido o quizás porque, no sé, pasó. Entonces también asegurarnos la alimentación nocturna, a veces hay que asegurarnos que pase lo que uno indica. Entonces a lo mejor conviene, no sé, pasársela un poquito antes, quizás desde las 6 de la tarde. Formas hay cualquiera es posible. Yo siempre trato de escuchar al paciente porque hay pacientes que en pos de ya estar en una sala y no en la UTI quieren sacarse esa sonda, y bueno, también hay que respetar, ¿no?, esas decisiones. Pero cualquiera de las dos situaciones son posibles. No sé, chicas, si ustedes quieren... Sí, coincido, Mir, con todo lo que contás, y lo más importante es esto, o sea, hay formas de alimentar como cantidad de pacientes. Entonces creo que es muy importante en este tipo de pacientes explicarle al paciente la importancia del soporte, y obviamente también poder negociar con él
para ver cuál es la mejor estrategia, porque en realidad el protagonista es el paciente. Entonces, más allá que uno, como decía Mir, que uno quiera por ahí alimentarlo a las 24 horas, capaz que el paciente no está motivado o viene hace mucho tiempo con la sonda y se la quiere sacar, y si vemos que no llega a ese 75%, pero las ganas de comer están, la motivación está, y se puede complementar con algún suplemento, también es válido. Por eso hay que evaluar cada caso en particular. Mismo otra estrategia también que se usa mucho es por ahí, si vemos que está comiendo poquito, también como para que el paciente sienta que lo escuchamos y que estamos haciendo algo por él, es suspenderle el alimento 1 hora antes de la comida. Entonces se le suspende 1 hora antes, come y después se le vuelve a prender, como para arrancar de a poquito a destetarlo. Perfecto, gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Acá, chicas, está Eugenia, no sé si hay alguien más de fono. Euge, ¿me estoy perdiendo a alguien? No, yo lo que quería agregar a lo que estabas contando, Mir, que también nosotros usamos mucho lo que son los suplementos orales. Entonces nos pasa que los pacientes que están perdiendo peso o que no llegan a nivel calórico, pero que hay que sacarle la sonda porque mismo el paciente no aguanta o porque ya está realmente para alimentarse vía oral, con Mir empezamos a darle suplementos orales y tratar de combinarlos en el desayuno. Yo generalmente estoy en todos los desayunos, como para asegurarnos de que ese suplemento y que esas calorías sean ingeridas. Actualmente, a esto que dice Euge, en la mayoría de los hospitales existen las 4 comidas tradicionales y 2 colaciones, como sabemos, una suele ser a media mañana y otra por la tarde. En nuestro caso, para minimizar la circulación de camareros, lo que se está haciendo desde el inicio de esta pandemia es evitar los momentos de colaciones, y por lo tanto esas 2 colaciones que iban a media mañana y a media tarde se están mandando junto con desayuno y merienda, que en realidad es una desventaja porque al paciente por ahí en el desayuno le llega de todo, y por ahí no come todo en ese momento. Entonces, bueno, no sé, chicas, ustedes en el Piro si están de la misma manera o siguen respetando la bajada de las 2 colaciones. No, en realidad en el hospital siempre nos manejamos, no sé, Mirta Formentini, si quiere acotar algo, siempre nos manejamos con desayuno, almuerzo, merienda y cena, y las colaciones se llevan en desayuno y merienda. No sé si antes se manejaban distinto. Pero en eso en nosotros no cambió. Sí, lo que se le hace es, se le explica al paciente que no es para que lo coma todo junto, y se le rotula el horario y el apellido, justamente para que pueda comerlo en otro momento. Y sí, lo que usamos también más que con la merienda, es mandarle por ahí el suplemento, pero más como colación nocturna, teniendo en cuenta que por ahí los horarios de cena son más tempranos de los que uno está habituado a comer en la casa. Entonces por ahí cena 7:30, 8, y les decimos que 10, 10:30 antes de acostarse se tome el suplemento. Eso tampoco tenemos problema porque no hay que guardarlo en la heladera, o sea, si está cerrado puede mantenerse a temperatura ambiente hasta su fecha de vencimiento. Exacto. Nosotros, claro, habitualmente teníamos estas 2 instancias también de colaciones, entonces como que iba un poquito más separado, pero bueno, ahora estamos funcionando de esta manera, con las 4 comidas, y a veces lo que nos pasa es, yo al menos personalmente trato de poner lo que más quiero y que mejor llegue en el almuerzo, en el desayuno y en el almuerzo, porque es verdad que los otros horarios son un poquito menos controlados, y sabemos cómo puede pasar, digamos, que quizás se olviden el suplemento y demás, pero les aseguro al menos que en nuestro caso me han reclamado cuando algo no llegaba, porque son pacientes que lo esperan, ¿no? Entonces por ahí estoy por la sala y me llaman y me dicen, no me llegó el yogur, no me llegó el suplemento, así que bueno, no hay dudas que los pacientes por suerte lo pueden reclamar, así que bueno, la verdad que están alertas a eso y también entienden el suplemento como algo súper valioso. Yo he llegado a darles casi 3 por día, para que lo vayan tomando fraccionado. Sabemos que 3 es un montón, pero bueno, en algunos pacientes que lo necesitamos y lo toman como si fuera nada, una medicina más, ¿no? Está buenísimo porque entienden la importancia de ese suplemento. Así que bueno, esa es un poquito la experiencia nuestra.
creo. Y cuando hacen el recuento calórico, ¿dan una proforma para que ellos llenen? ¿O cómo se hace el registro en cuanto a cantidades, sobre todo? ¿Viste que si comió el 3/4 del yogur o el yogur entero? Mirá, Mariana, actualmente, con todo lo que significa andar con tantos papeles en la sala, digamos, no es lo mejor, porque la realidad es que dejarle un papel, un labirome, después retirarlo, que después con un guante, que, no sé, pasarle alcohol, sacarle foto. Hoy lo que nos estamos manejando es simplemente con la anamnesis, digamos, el interrogatorio. Por supuesto que lo mejor, y de hecho lo usamos habitualmente en el hospital, es una hoja ya diseñada. Nosotros usamos uno que es tipo por cuartiles, que es un plato dividido en 4, tanto para la entrada, el plato y el postre, y lo mismo para el desayuno y merienda, y el paciente va pintando y completando lo que comió, pero la realidad hoy en día, con los máximos cuidados que uno tiene que tener, y como tanto papel dando vuelta en la sala lo tratamos de evitar, lo que hago es simplemente por interrogatorio. Seguramente no sea tan precisa la información, pero trato de hacerlo así, y si no, otra de las formas es a través del camarero. El camarero, el día que baja, lo que trato de hacer es de preguntarle más o menos cómo retiró la bandeja de tal o cual paciente, y de esa manera también llevo un registro. Por supuesto que lo ideal es que el paciente lo pinte y lo escriba día a día, pero bueno, hoy en día estamos un poquito, al menos lo que decidimos hacer en nuestro hospital, un poquito más complicado, y lo hacemos con otros sistemas. Y de hecho me ha pasado mucho también mediante fotos, porque la mayoría de los pacientes ya está con un celular en funcionamiento. De hecho, acá tenemos a nuestra psicóloga de elite que hace sus videollamadas, así que me han mostrado fotos de lo que han llegado a comer, así que eso, si el paciente está motivado, también como que es una motivación para el paciente y lo hace participar un montón. Entonces sacar foto a lo que le llega, sacar foto a lo que dejó, y también con algunos pacientes he llegado a hacerlo mediante ese sistema. Sí, tal cual. Y esto también que comentaba Mir, de mandar los suplementos, también los que consideramos más importantes a la mañana, también porque podemos ver por observación directa si el paciente lo está consumiendo o no, y eso como complemento obviamente de la foto y de la anamnesis al paciente, más de preguntarle a los profesionales que están en la sala y a los camareros también la ingesta, y con eso es como que hacemos un resumen. Igual en nuestro caso, por lo menos en el pirobano, el desayuno lo podemos chequear porque coincide con la recorrida de la mañana. El almuerzo, el post-almuerzo coincide con la recorrida de la tarde, y la merienda también, porque a última hora, digamos, podemos dar una vuelta antes de irnos. Por lo menos yo que estoy hasta última hora de la tarde, también puedo pegar una vuelta después en la merienda. Entonces, tenemos formas de monitorear. Y aparte, hoy en día nos están ayudando las chicas de Fono, también con las ingestas, entonces también ellas están al tanto de si comen, no comen. Por lo menos ahí en la Sarit tenemos un control bastante de cerca, ¿no? A mí me pasa en nuestra sala, perdón, en nuestra sala están los pacientes que vienen, digamos, para esta rehabilitación, y también hay otros pacientes, así que pobres, les doy mucho más amor a estos pacientes, debo admitirlo, que a los otros, y los otros cuando me escuchan, claro, me deben decir, pero ¿por qué a él tanta cosa y a mí no tanto? Así que debo admitirlo, se me mezclan dos pacientes en la misma habitación, y el otro me pide pizza, me pide suplementos, me pide de todo, así que es difícil, no es una sala reservada únicamente para estos pacientes, así que ahí se empieza a complicar un poco la movida, y son muchas las veces que me escriben, y digo, pero este paciente, bueno, pobre, igual lo atendemos, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, pongo el ojo, digamos, en suplementar a estos pacientes, y los de al lado como que ya están queriendo algo más. Creo, por mí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Martín, todo tuyo. Estoy aprendiendo a guardar silencios, porque los silencios no me gustan, entonces hablo, y hoy me pidieron que guarde silencio, a ver, que hablen, que guarde un poquito de silencio, a ver si alguien más quiere hablar ahí. Karina, ¿querés decir algo?
Habías puesto la manito ahí. Bueno. No, aplaudía porque me encanta, estoy aprendiendo un montón, estoy re feliz. Ahí. Estoy aprendiendo un montón. Si no, que tienen más para preguntar, me encanta este espacio, creo que están todos de acuerdo con lo que voy a opinar. Es un espacio donde yo estoy aprendiendo un montón y todos aprendemos un montón del otro, y esa es la idea. Justamente esa es la idea de esto, ¿sí? Vos lo nombraste, Mirta, y lo fueron nombrando todos los que fueron hablando estas semanas. Este es un trabajo transdisciplinario, donde todos estamos en el mismo momento, con el mismo objetivo y mismo plan de tratamiento, pero desde nuestras expertices llevándolo a cabo. Y eso es lo que nos permite dar el alta tan pronto. Entonces voy a pasar a darles un par de anuncios parroquiales. Si me aguardan que encuentre la primera parte que les quiero comentar. En el Hospital Fernández empezamos el 9 de julio. Y desde el inicio pasaron 27 pacientes COVID negativizados por la sala. Se fueron de alta 21. En el Álvarez empezamos el 4 del 8. Y desde el inicio del programa pasaron 6 pacientes y al viernes se habían dado de alta 2 pacientes. Y ya esta semana se dieron de alta 2 más. Y en el Pirovano empezamos esta semana y vamos 2 pacientes. El promedio de internación es de 10 días. 7 el pico mínimo, 14 el pico máximo de los COVID negativizados. Dentro de estos hay un pico que son los pacientes que tuvieron un mayor compromiso pulmonar, entonces esos están con más tiempo de internación. Pero en líneas generales, los pacientes que quedan con una secuela neuromuscular son los que se van más rápido. Primer aviso. Segundo aviso, ya se están llegando las compras, las benditas compras de elementos para la sala. Para el Fernández hoy ya busqué las pesas y unas pelotas de estimulación y algunas cositas chiquitas que no las podían mandar al hospital porque eran muy poquitas, pero bueno, las tengo y mañana las voy a acercar al hospital. Pedimos tablets que están ya pedidas y están en la mayoría de los 3 hospitales encaminadas a la compra. Así que piensen cómo les van a dar el uso con los pacientes, ¿sí? Y esto me lleva a otro punto que ahora le voy a dar la palabra a Mirta, porque en el Hospital Pirovano, si no me equivoco, corríjanme, ganaron 3 años consecutivos el premio de 2 años consecutivos. Consecutivos no, en el 2004 y en el 2019, 15 años de diferencia hubo. Bueno, te cedo la palabra y contá vos la idea que queremos desarrollar. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo formo parte, soy la jefa de alimentación del Pirovano y formo parte hace muchos años del Comité de Gestión de Calidad del hospital. Nosotros realmente esta oportunidad que nos presentó Martín en el hospital lo vimos como un proyecto de mejora para la institución y que tiene un alto impacto en el usuario, que es de lo que habla el Programa Central de Gestión de Calidad que lleva adelante el gobierno de la ciudad. Entonces se nos ocurrió desde el Comité de Gestión de Calidad, que Vicky también pertenece a este Comité de Gestión, empezar a trabajar ahora desde cero, desde el comienzo, alineados a los criterios de calidad, como para pensar a futuro en presentarnos al premio a la gestión de calidad como una red de estos 3 hospitales con todos los profesionales que participamos. Para esto yo le mandé un WhatsApp
hoy a los coordinadores, tanto del Álvarez como del Fernández. Yo sé que el Fernández tiene un comité de calidad donde hay gente muy formada en calidad. Entonces sería bueno que nos contacten con estas personas, contactarnos los comités de gestión de calidad, trabajar con ustedes para bajar las líneas de acción, para consensuar procedimientos comunes. Lo fundamental son los registros, tener indicadores basales. Nosotros del Comité de Gestión de Calidad podemos empezar a mandarles material para que se vayan ordenando en la información, porque lo fundamental cuando uno trabaja en calidad es mostrar el impacto de la mejora, sobre todo en el usuario. Pero para eso tenemos que ser muy ordenados en los registros para poder marcar el antes y el después de nuestra intervención. Si a ustedes les parece y les entusiasma el tema, todos los profesionales, podemos abocarnos junto a los comités de gestión de calidad a trabajar en esto. Como dijo Martín, nosotros ganamos 2 veces el premio a la gestión de calidad, en el 2004 con el programa nutricional para la madre y el niño, y en el 2019 con el programa de soporte nutricional. El Fernández no sé si ganó, sí, creo que ha ganado premios, no ganó ningún premio a gestión de calidad, pero bueno, trabaja muy bien el Fernández. Desde alimentación no hemos presentado. No, bueno, pero el hospital ha ganado. Creo que algo de gestión puede de ser de calidad otra cosa. Ganaron, no me acuerdo en qué Sí, área. yo creo que sí, porque son personas muy formadas en calidad. Bueno, ¿a ustedes les parece que nos aboquemos a este desafío también, ir trabajando ya desde un principio con un orden, consensuando procedimientos, consensuando registros, para que al final podamos tener y hacer una presentación conjunta de cómo impactó esta mejora en los pacientes que atendemos? Piénsenlo, reflexiónenlo, háblenlo entre sus colegas. Yo hoy que me comuniqué con Jorge del Hospital Álvarez y la coordinadora del Fernández, ¿cómo se llama? Caldara. ¿Cómo? Betina Caldara. Bueno, estaba teniendo consultorio y me dijo que mañana se comunicaba conmigo. Bueno, me gustaría escucharlo, saber qué les parece la idea. Mirta, ¿qué te parece la idea? Sí, por supuesto. O sea, mientras, quizás a veces hasta son cosas que uno hace, pero no lo registra, ordenadamente, o no seguimos el proceso que tenemos que seguir con los indicadores. Yo creo que lo que estamos haciendo seguramente lo podamos enganchar con lo que nos mencionan los procesos de calidad. Sí, por supuesto. De hecho, podemos compartir, tengo la alegría de conocer a las chicas del Pirobano, nos conocemos de ser residentes, así que podemos trabajar, claro, al menos desde nuestra recolección de datos. ¿Sí? Perfecto. Por lo menos en el Fernández fue la punta de lanza de la SARIP, se están haciendo evaluaciones de cada área está haciendo algo específico, ya Macarena estuvo comentando las evaluaciones que hacen, la semana que viene van a hablar los grupos de kinesiólogos de los 3 hospitales, y cada uno fue armando su evaluación. Yo pedí unas evaluaciones mínimas, que son las evaluaciones que habla el comité de la SATI para el paciente de post-terapia intensiva, donde está el MCR, el índice de CATS, el test de los 6 minutos para el alta del paciente, y agregué otros test que marcan el riesgo de caída del paciente, como el Time Up and Go, el test clínico de integración y balance sensorial, que en algunos casos se puede hacer, en otros no, desde la parte de kinesio. Y esto me lleva a otra cosa, que es el tema del miércoles que viene kinesio. El otro miércoles quedaría en manos de Fono. Así que chicas, Fono, bueno, un placer. Empiecen a juntarse, hablen. Cada uno de ustedes tiene un grupo de SARIP de las 3 instituciones, ¿sí? Y también están invitados todos los que quieran participar, los que ustedes quieran invitar de otros hospitales, lo pueden hacer. Toda la gente del servicio, de cada uno de los servicios de ustedes que se quiera aprender en estas charlas de los miércoles,
o las que hagamos están más que invitados, ¿sí? Porque esto es para que todos crezcamos y el aporte de uno empuja, el aporte de dos empuja más, el aporte de 100 arrasa, ¿sí? Y esto es lo que estamos haciendo. Y los logros se están viendo en esto que les estoy planteando. Y otra cosa que les quería comentar es que hoy se sumó, ustedes saben que después del alta del paciente armamos un dispositivo mínimo de kinesiofonoaudiología y utilizar los recursos de los centros de salud como trabajo social y psicología para el seguimiento de los pacientes. Teníamos el CISAC 21 del Hospital Fernández, después tuvimos el CEMAR 2 de Barracas, que incluye el Hospital Argerich, el Hospital Pena y el Muniz, y hoy se incorpora el CEMAR 1, que incorpora al Durán, Álvarez y Tornú. La idea, como todo, hay que demostrar la efectividad, por eso es tan importante que trabajemos unidos como un multicentro, desde la gestión de los procesos de calidad, que en este caso se llaman procesos de calidad, pero si queremos mostrar esto en los congresos y todo, tiene mayor fuerza si lo hacemos conjuntamente, y esa es la idea. Los pacientes que se van de alta, el seguimiento está dado por estos grupos de profesionales. Y así como la idea es que las ARIP, las salas de rehabilitación intensiva, hoy llamadas post-COVID, mañana sean salas de rehabilitación intensiva post-terapia intensiva. ¿Sí? Y algo que estamos logrando, primero como empezamos con el Fernández, primero el Fernández, la relación entre el hospital y el CESAC. Esa intercomunicación ya muy bien aceitada del paciente que se va de alta, que se le informa al trabajador social, al médico clínico de seguimiento, al kinesiólogo, se está armando una red muy importante. Y es la idea que estos dispositivos queden, por lo menos, en el CISAC 21, en el CEMAR 1 y 2. Y estos centros, hoy me estuvieron empezando a pasar las estadísticas de los pacientes que están viendo, y semana a semana están incrementando sustancialmente la cantidad de pacientes que tienen en rehabilitación. Cuando tengan los números, el miércoles que viene se los comento. Bien. Preguntas que quieran hacer, comentarios que quieran hacer, cosas en común que quieran poner. Una preguntita, el seguimiento que hacen en los CESAC y en los CEMAT, ¿quién los realiza? ¿Profesionales de esos centros de salud? En estos, sí, están recursos propios de los centros y recursos que agregamos. ¿Qué agregamos? Kinesiología y fonoaudiología. En la mayoría tiene que haber médico y trabajador social y psicología hay. ¿Y están en contacto con el grupo que trabaja en el grupo derivado? O sea, ¿cómo llegan esos pacientes al seguimiento? ¿Con una historia clínica electrónica? ¿Cómo llegan al seguimiento? O sea, ¿cómo es? ¿Es dado de alta del hospital y llega por ahí un centro de salud? Hasta el SIGEOS, que es el sistema de historia clínica, está para el paciente ambulatorio, no está para el paciente. Todavía no. Lo que estamos empezando a implementar es el paciente que se va de alta, se complemente en el SIGEOS la epicrisis con determinados datos. Además de la epicrisis, los datos que le pedimos, esperen que
los busco bien para no mentirles. La epicrisis, laboratorio y estudios complementarios realizados, medicación al alta, indicación de control en caso de requerir regresar al hospital, estudios complementarios pendientes, tratamientos recibidos en la internación. Eso, y si se puede sumar cada área que lo vio, Tal cual. desde las áreas que estamos tratando de subir al CIGEOS el resumen de cada área. Perfecto. ¿Para qué? Para que cuando llegue al centro de salud donde siga la atención, ya sepan de dónde parten. Esto, ¿En esos centros de salud hay nutricionistas? ¿En todos los que nombraste no, hay nutricionistas? no. Ah, bueno, nombrá entonces. Conseguí nombramiento, porque ¿quién le hace el seguimiento nutricional? Martín, fonoaudióloga, no, nutricionistas, vamos, ¿eh? A esta mujer le das la uña y te agarra el codo, el hombro, todo. ¿Pero quién va a hacer el seguimiento nutricional, Martín? ¿Cómo hacemos? Las chicas Bueno, hablaron del seguimiento pero nutricional ustedes al piensen alta. que en los centros de salud no existían estas profesiones. ¿Sí? La atención primaria estaba dada nada más que por los médicos o los odontólogos. ¿En cuáles? ¿En estos que vos nombrás? En la mayoría, en otros No, hay hay kinesiólogos, o hay nutricionistas. terapistas ocupacionales, o hay fonoaudiólogos, pero bueno, Bueno, yo en la te queda medida eso en la que pendiente, puedo Martín. voy agregando profesionales, pero hay que empezar por algo. Bueno, está bien. Pero Por no nos algo dejes se afuera las nutricionistas, que empieza. somos muy importantes, ya lo sabes. Ya lo sé, por eso estamos todos acá. Qué cosa. Bueno. Mónica, ¿querés agregar algo? Sí, no, yo quiero agradecer la invitación porque estoy conociendo a Mirta Antonini, yo soy de Fernández también, estoy a cargo del servicio de salud mental, y la verdad que me pareció excelente la exposición y nunca le había dado tanto valor a la cosa nutrición, porque por ahí yo iba a algunos de estuve mucho tiempo en traumatología haciendo las interconsultas, y charlando con la gente que llevaba, con los nutricionistas o los camareros, pero nunca le di la importancia, digamos, a la cuestión nutrición, que estoy escuchando ahora, en relación a lo que nos toca vivir en esta pandemia, que parece que, bueno, el virus vino como decía Martín, ¿no? A unirnos en una transdisciplina y trabajar todos juntos, y a la vez conocernos y ver, bueno, el trabajo de cada uno. Fonoaudiología, digamos, también me llama muchísimo la atención todo lo que dicen de, bueno, de las cuestiones de glutoria que el fonoaudiólogo tiene que tener en cuenta, los kinesiólogos, digamos, todo, me parece una cosa, lamentablemente, aprenderlo con esto, pero bueno, en algún momento tiene que... Por bien no venga. Creo, Miriam, que lo que nos pasa es que el tema es que nunca agarrábamos a estos pacientes, independientemente de la pandemia, post-UTI, que en realidad esto ya se ve en los pacientes post-UTI. Es lo que pasa que al nunca tratar a estos pacientes, quizás eran pacientes que pasaban de la UTI a una sala, de una sala al alta, y por ahí nadie los seguía. Creo que lo bueno de esto es que los pacientes pasan 20 días en UTI, pierden un montón de todo, ¿no? Desde función de glutoria, desde peso, cuestiones psicológicas. Entonces me parece que lo que nos despierta a todos es que por ahí esto ya venía pasando, pero ahora todos trabajamos en este mismo paciente. Y esto que dice Martín, de que el día de mañana no sea, sí, y esto que dice Martín, que el día de mañana no sea post-COVID únicamente, sino sean pacientes post-UTI, la verdad que es, nada, me parece súper valioso, ¿no? Sí, es un... no sé dónde estarán los pacientes post-UTI que no pudimos hacer esto en grupo, lamentablemente. Pero bueno, hoy lo podemos hacer. Lo bueno es que, bueno, que la enseñanza que nos está dando, digamos, ¿no? A nivel comunidad hospitalaria y, bueno, y más allá todavía del mismo hospital,
me parece excelente y bueno, y felicitaciones a todos y gracias por la invitación. Ya lo sabes, Mónica, esto es abierto a todo el mundo, todos los que quieran, todas las veces que quieran, está el espacio abierto. Estas charlas quedan grabadas, después el que quiera y no las tiene, me pasa el mail y yo le paso a Karina que ella las graba y las sube al Drive para que las puedan oír, y si querés podés oír todas las otras que ya se dijeron. Sí, sí. Igual vos, Mariela, si te interesa, ya hablaron la musicoterapeuta, las psicólogas, Trabajo social. trabajo social. Así Sí, que trabajo social. vamos hablando mucho. Primero presentar qué es lo que hacemos cada una de las especialidades, porque en la universidad no nos enseñan en la carrera de grado qué es lo que hace el otro, nos enseñan qué tenemos que hacer nosotros. Y vamos aprendiéndolo en la medida que vamos andando. Así que este espacio me parece más que enriquecedor, porque en la medida que yo sé qué hace el otro, le puedo aportar al otro mayor trabajo y el otro me puede aportar mayor trabajo a mí. Y entre los dos caminar más lejos. Sí, tal cual. Y el caminar más lejos acá es darle una pronta alta al paciente de la mejor forma posible. Sí, totalmente. Bueno, perdón, me tengo que retirar. Un cariño a todos, un placer haber compartido y nos seguimos viendo. Adiós, Martín. Chao, Mirta. Felicitaciones a las expositoras, muy bueno, gracias. Chao. Mariela, ¿querés compartir algo? ¿Querés decir algo? Hola, buenas noches a todos. Soy Mariela Rodríguez Ruiz, como bien dice el nombre ahí. Soy médica y soy médica del Pirobano, soy otorrinolaringóloga. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Y la realidad es que, bueno, haciendo la experiencia, empezamos el lunes y con toda la ansiedad, las ganas y la alegría de trabajar realmente en este grupo transversal y aprendiendo, y eso es lo que más me asombra de todo, la alegría que me da el seguir aprendiendo y el trabajo en equipo que estamos haciendo. Y sí, yo ya pedí todas los eventos que se dieron con anterioridad y me los pasaron, a Karina creo, y me los pasó ya, así que hay que ponerse a ver nada más. Nos estamos organizando. Gracias por la ayuda de todos el resto que tienen mucha más experiencia que nosotros. Algo que hablamos la otra vez con Mariela, se los extiendo al resto. Si alguno quiere conocer lo que se hace en otro hospital y quiere ir a otro hospital, de estos 3 hospitales, nada, díganmelo y combinamos para que vayan personalmente y vean las salas o cómo se trabaja, lo que quieran. ¿Sí? Sí, eso es una inquietud que teníamos particularmente nosotros y yo de saber si, bueno, en el Fernández, como bien dijeron, están desde julio, en el Albers desde agosto, nosotros recién tenemos 3 días, sí me interesaría mucho ir a conocer cómo se manejan las salas, porque, bueno, también eso seguramente nos ha de ayudar a todos nosotros en el Piro. Eso cuando quieras, los jueves, para que vos tengas una idea, si les interesa, son los pases de sala en el Fernández a las 12 del mediodía. En el Pirobano, por lo que estuvimos hablando hoy, sería los lunes a las 10 de la mañana. Martín, lo vamos a hacer, esta semana lo vamos a hacer el viernes, porque esta es nuestra primera semana, entonces necesitamos por ahí juntarnos para ajustar algunos detallecitos seguramente que vamos a ir encontrando, y después seguramente serán los lunes, sí. Bueno, así que todo esto es para sumar. Así es. Igualmente, ya saben, están los grupos, subgrupos de fono, de musicoterapia y psicología, trabajo social, nutrición,
los coordinadores de kinesios, porque son muchos los kinesiólogos, pero también está el grupo. Cada hospital tiene su propio grupo de WhatsApp para poder intervenir y todo, y además hay subgrupos dentro del hospital, así que por ahí uno tiene 20 millones de grupos de WhatsApp de todo esto, pero bueno, está todo dado para que, bueno, no falte información y no digamos, no pude comunicarme o no nada. Estamos todos dispuestos a que sea lo mejor posible. Yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Cómo se comunican o cómo comunican el Estado a los pacientes, a los familiares de los pacientes? Maca. No sé si querés que te contemos en el Álvarez, los familiares tienen un horario para llamar, para que el equipo médico les dé un parte diario, ¿sí? A eso me refiero, sí. Hay un horario, entonces durante ese horario los familiares se comunican con el hospital y los médicos les dan el informe diario, ¿sí? Después nosotros hacemos videollamadas con las familias, por lo general con casi todos los pacientes, y durante esas videollamadas, bueno, no solamente no hablamos de los partes médicos, porque obviamente esa información nosotros no la manejamos, pero sí los familiares también ven el lugar, ven dónde está el familiar, y a veces, bueno, se generan algunas preguntas que también se les pueden contestar, pero el parte se lo da el médico en un horario que es al mediodía, en donde todos los familiares llaman. Muchas gracias. Maca, o Mariana, si querés comentar cómo es el proceso. A ver, no sé si, espero que se me escuche bien, estoy con mal internet. En el Fernández es similar a lo que está comentando Karina. Las partes se comunican por teléfono, hay un horario por teléfono presencial, pueden ir a buscarlo al tercer piso donde está clínica médica en un horario cercano al mediodía. Familiares se acercan y, bueno, aquellos que no se pueden acercar se intentan contactar por teléfono. Pero se lo dan los médicos también. Perdón que no respondí estando con Abel por un paciente del barrio 91. Perdón. A todos. Estaban hablando del tema de las llamadas y de cómo se dan los partes. ¿Cómo se da el parte médico? Sí. A la los sala familiares. puntualmente. Porque hay que tener en cuenta el cambio que se hace también cuando pasan de la terapia intensiva al 6º piso y después al 5º piso. Son todas partes distintas, se los dan distintas personas todos los días. En eso también tenemos bastantes cuestiones porque no es lo mismo trato de algunos médicos que de otros, y a veces, bueno, la familia suele también tergiversar un poco de información. Lo que se está haciendo ahora es que directamente se apunta a un familiar, se tiene un referente de familia, lo que hacemos en relación a comunicación, lo que se optó es un referente de familia, y que ese referente baje la información a todo el núcleo y a lo secundario familiar. Porque si no, llamaba uno, llamaba otro, llamaban algunos familiares de Paraguay, llamaban otros familiares de acá, y era un lío y nunca sabías con quién estabas hablando. Vos no sabías si realmente era un familiar de esa persona o si era alguien a quien el paciente le debía plata y quería saber cómo está. No teníamos idea. Entonces lo que se trata de tener un familiar referente y que ese baje la información. Unificar. Unificar, totalmente. Igualmente también tratábamos de hacer llamadas. Cuando se termina el par de la UTI suelo llamar yo a familiares para conocerlos, para que vean la cara o los ojos, no saber con quién estoy hablando. Me parece que lo hacen por teléfono porque es lógico, porque tienen 50 y pico de cama de terapia intensiva, pero nos podemos aprovechar y que nos conozcan, hacerlo un poco más personal y humano. Y sobre todo también después con los pacientes, que pueden ver a sus familiares que están internados. Piensen que quizás no lo ven 50 días, la terapia intensiva. Después va al 6º piso en nuestro caso, que es cuando los de Canul, y después pasan al 5º piso, y en el medio de todo eso perdieron el DNI, les tiraron la ropa, porque toda la ropa es COVID, se tira todo, y si ropa estaba el DNI, chau DNI, entonces tiene que venir Lucía y Liana a hacer todas las cosas de nuevo, y doble trabajo para todos. Así que
también cuando el paciente pierde sus cosas o se desvanecen, hacemos videollamadas hasta que va a volver a tener contacto con su familia. Muchas gracias. ¿Un comentario más quieren hacer? ¿Alguna pregunta? Bueno. Nos vemos el miércoles que viene, habla Kinesio, y el otro miércoles habla Fono. ¿Sí? Y después ya vamos a ir hablando cosas más específicas o vamos a ir contando experiencias específicas de pacientes. ¿Mm? Les agradezco a Quizás, todos. Martín, perdón, está bueno hablar de un paciente PAL y cómo lo ven todas las especialidades. Eso quizás puede estar bueno en algún momento. Ya que estamos mixtos, están las chicas de trabajo social, EUGE, ¿no? Podríamos hablar de un paciente específico e ir viendo cómo nos entrelazamos entre todas. Perfecto, sí, sí. Modo de Ateneo. Exacto. Está bueno. Miriam, Mori, vos, perdóname, ¿qué profesión